Actuaciones caóticas y provocativas, actitud irreverente, libertad suprema o rechazo al arte tradicional son algunos de los principios del punk, solo que en realidad son preceptos del dadaísmo. Todo buen género musical es producto de su tiempo. No es casualidad que el punk surgiera cuando lo hizo. La década de los 70 en el Reino Unido fue una larga crisis. El pasado imperial era asaltado por huelgas, protestas y criminalidad, junto a un ascenso del fascismo en las calles. El reino estaba más desunido que nunca, y la Guerra Fría en su punto más caliente. La crisis del petróleo en el 73 y el final de la guerra de Vietnam simbolizaban la clausura de las luchas de los 60, marcando la zona cero para una nueva fuerza cultural y una nueva identidad británica. Del mañana nunca se sabe, y en el hoy de aquella no existía futuro. Las riquezas del pobre eran poder atesorar un vinilo, pero ¿qué ocurre cuando la música se vuelve blanda o no habla de tu realidad? Se produce una desconexión cultural. El rock progresivo versaba sobre los temas más trascendentales de la condición humana, pero no retrataba la realidad de las calles, y no solo era un conflicto temático, el rock progresivo vendía millones. Era el momento cultural en el que había más diversidad musical de la historia. Del reggae al disco al funk, jamás había habido tanto donde elegir, y aún así, seguía viéndose de más. El descenso del rock progresivo quedaba sellado con la irrupción del punk. La palabra punk se usaba como escoria. En las cárceles, lo mejor de lo peor. En la música se usó por primera vez para describir a Question Mark and the Mysterians, aunque ahora no llamaríamos a sus temas punk. La compilación Nuggets en los 70 fue la encargada de expandir el término punk en su concepción actual. Este trabajo fue un intento de sintetizar las influencias del garage americano, confeccionado por el futuro guitarrista de Patti Smith. El término punk significa libertad. No hay una única definición de la palabra, porque para cada persona significa algo diferente. Aunque todos coincidían en su deseo de cortar de raíz los ornamentos innecesarios, para el punk, el rock había estado 2 décadas volviéndose recargado. Era hora de volver a los orígenes. Tomando el lado irreverente del rock garajero y el lado más melódico del power pop, resucitan al rock más directo y pegadizo de décadas pasadas. Al abrazar la rebeldía y romper con las barreras establecidas, la música dejaba de ser solo para virtuosos. Ahora se valoraba la poca técnica, las primeras tomas y las canciones cortas, derivando en un sonido monocromático, aunque melódico al mismo tiempo. Muchas veces se ubica el nacimiento del punk en el Reino Unido, cuando es un movimiento musical que carece de raíz única y que ocurre simultáneamente a ambos lados del charco, quizás porque el rock progresivo era esencialmente europeo, aunque es cierto que en los Estados Unidos ya había una subcultura que borboteaba incesantemente. Desde las cloacas de la Nueva York de los 70 se gestaban movimientos musicales que marcarían la historia del siglo XX, una ciudad que retrataba el declive de la civilización occidental, muy apartada de la imagen de las películas que la mayoría de la gente tiene en su cabeza: edificios abandonados, alta criminalidad y sustancias ilícitas al por mayor. De esta urbe en apuro surgió el hip hop, el no wave o un movimiento que en ese momento ni siquiera tenía nombre. La escena de Nueva York plasmaba un estilo de vida decadente, de artistas adictos a la heroína en una metrópoli en llamas. Richard Hell es citado como uno de los primeros en fundar la estética punk. Él y su grupo Television orbitaban alrededor del mítico CBGB, sala a la que también acudía Patti Smith. Su álbum Horses es espiritualmente el primer disco de punk, aunque por sonido no se asemeja tanto. Patti carcomía con poesía los muros de un mundo hostil. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Pero si hubo un disco debut que mudó el rumbo de la historia del rock, ese es el debut de los Ramones. Lanzado en abril de 76, llevaban haciendo ruido desde varios años antes. Desde tan temprano, presentaban su reinterpretación de la música antigua y de la estética rockabilly. La simpleza es su seña de identidad, canciones frenéticas de menos de 2 minutos con un indeleble sabor pop. Alternan letras sobre el aburrimiento y el desencanto de la vida de adulto con otras de una inocencia casi infantil. Sus 2 conciertos en Londres en julio del 76 son la mecha incendiaria del movimiento punk británico, con miembros de The Clash, los Sex Pistols y The Damned entre el público. El punk había encontrado su media naranja. Lo que mucha gente quizás no sepa es que los Sex Pistols
Nacieron como maniquís para llevar ropa. Para McLaren, la moda era más importante que la música, hasta que se dio cuenta de la visibilidad que podía conseguir con el grupo. Su mujer, Vivienne Westwood, tomaba una estética que ya estaba ahí. La gran artífice en la sombra era una trabajadora de la tienda Sex, de ahí el nombre de la banda. Pamela Rook, conocida como Jordan, era la encargada de vestir al grupo. Aunando las ideas que Malcolm McLaren había visto en Richard Hell con el DIY, confeccionó un nuevo movimiento estético. De hecho, los precios de la tienda eran desorbitados para la época y muchos de los jóvenes simplemente la robaban o copiaban esas ideas. I used to sell rock and roll records and I used to sell clothes. And I used to have to stop a hell of a lot of thievery. And in particular there were two guys who drove me bloody mad. En realidad, la estética punk siempre fue más por necesidad que por identidad. La ropa rota era la vestimenta de los renegados y los pines se usaban para unir los descosidos de los tejidos. En cierto sentido, Malcolm y Vivian hicieron un experimento social a gran escala, casi como una presentación de arte que se les fue de las manos, y resulta bastante irónico que la casa fundacional del punk británico estuviera en la calle Kings Road, centro neurálgico de la juventud alternativa. De todos modos, los Sex Pistols dan conciertos y propagan el punk a nivel nacional. En diciembre del 76, Queen lanzaba su álbum A Day at the Races y comenzaba su promoción en los medios, pero una dolencia bucal de Freddie Mercury provoca su primera visita al dentista en 15 años, y más importante aún, fue la ignición indirecta del movimiento punk. Queen canceló su aparición en el programa de Bill Grundy y los Sex Pistols fueron un reemplazo de última hora, un reemplazo algo inesperado. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. Su obscenidad, sus looks y sus ideales hacen que ocupen las portadas de todos los periódicos. Los siguientes 18 meses de existencia de la banda serán un tópico constante en los tabloides. El revuelo que generaron hacen que de la noche a la mañana el punk sea el enemigo público número uno. Tan solo una semana después, en febrero del 77, The Damned se convierten en los primeros punks en sacar un disco. Ya habían sido los primeros en lanzar un sencillo y serán los primeros en salir de gira por los Estados Unidos, antes que los Sex Pistols. Su debut llegaría a finales de octubre. Con su único disco, los Sex Pistols hicieron del punk un producto consumible y exportable a gran escala. Así se establecieron como la cara visible del punk, cuando fue un movimiento histérico e histriónico, que englobaba muchas visiones diferentes. The Clash ya había clasificado para la historia del punk, lanzando su primer álbum en abril de 77. Detrás de The Clash se encontraba su manager Bernie Rhodes. Fue él quien descubrió a Johnny Rotten y lo presentó como vocalista de los Sex Pistols. Después de que McLaren se hiciera con el control del grupo, es cuando Rhodes decide formar The Clash. Así se vislumbran las dos visiones del punk, de manos de los hombres en la sombra. McLaren animaba a los músicos a no ser músicos, a ni siquiera saber tocar su instrumento, como una manera de dar esperanza a la juventud y que se viera reflejada en ellos, mientras que Rhodes apostaba por letras conscientes que atacaran problemas sociales. Las polémicas constantes de los Sex Pistols derivaron en una saturación mediática. Malcolm McLaren se estableció como artífice de escándalo y el agitador más provocativo del momento. Es cierto que su rebeldía sarcástica era muy necesaria para esa generación abandonada, aunque tampoco había un trasfondo profundo o una alternativa optativa, más bien fines comerciales o artísticos. The Clash, y Joe Strummer en particular, sí tenían un mensaje, y su música sí evolucionó mucho más, en parte porque los Sex Pistols estaban condenados a autodestruirse. A partir de la obra maestra London Calling, funden el punk con elementos de la música jamaicana, letras extraordinarias y temáticas más diversas. Algunos incluso afirman que sin The Clash, el punk solo sería peinados alocados y ropa rota. Aunque esto no sea del todo cierto, la banda de Strummer le dio cuerpo al punk, y con textos de peso le dieron contexto al movimiento, en una era en la que los mensajes sin sentido parecían ser consentidos. Estas visiones divergentes hacen que el punk explote, y se llenen lugares como el 100 Club o el Roxy, equivalentes del CBGB en Reino Unido. Muchos jóvenes veían que era posible formar un grupo, incluso sin saber tocar. La honestidad emocional de The Buzzcocks representa el lado más vulnerable del género.
The Jam nunca hicieron estrictamente punk, hasta su estética recordaba los mods de la década pasada. Aún así, ganaron bastante popularidad con sus letras de reportaje social y Paul Weller será una de las voces más reconocibles de su generación. Siouxsie Sioux es indisociable del post-punk, pero su presencia también fue clave para el desarrollo del punk. Solo basta decir que en su primera presentación contó con Sid Vicious en la batería. En pocos meses ya se había conformado una escena incestuosa, con miembros alternando entre varias bandas. Para finales de década, el punk se convirtió en una parodia de sí mismo. Los acordes de quinta acaban siendo bastante limitantes. Además, el terreno lírico se había acotado y su ideología se tornó difusa y estrecha. Punk became like fascist. It has to be this way or else. But didn't you dictate that to some extent? No, I did not. I've always said music should be many attitudes. All are tolerable. It becomes intolerable when one particular form takes over and obliterates the rest. That is wrong. The Clash fue una de las pocas bandas que supo sobrevivir, abriéndose a la experimentación y amplificando su mensaje político. La única banda que importa llegaría a ser uno de los actos más importantes de los primeros años 80, con giras multitudinarias por Estados Unidos. Es la primera de muchas llegadas del punk al mainstream. En tan solo unos años, los Sex Pistols habían implotado, Sid Vicious había fallecido y para el cambio de década, el punk original había muerto. Poco quedaba ya de uno de los movimientos más efervescentes y una de las expresiones más relevantes de la historia musical universal. Con los 80, el punk comienza a ramificarse y a conformarse como su propio universo, un cosmos caótico, aunque con reglas ordenadas, más o menos estrictas según la época, mezclándose con otros géneros o radicalizándose según el momento y originando una infinidad de derivados. Mientras se editaban los primeros discos de punk, se gestaba algo parecido pero no igual, el post-punk, un paraguas usado para englobar a todas las bandas que no se conformaban con la simpleza del punk. El bajo se vuelve omnipresente y los textos distan bastante del punk original, donde había bandas que sí tenían tintes políticos y letras como bombas a punto de estallar, mientras que otros siempre aportaron un toque de humor o temas menos cargados. Al final, la falta de virtuosismo en el lado instrumental también se había reflejado en gran parte de la temática lírica del punk. Esa falta de profesionalidad será dejada de lado en el post-punk, donde los músicos sí estaban más formados y sabían tocar sus instrumentos, cosa que no todos los músicos del punk podían decir. Sid Vicious entró en los Sex Pistols sin saber tocar el bajo, en parte por su estética y su actitud rompedora. Incluso a día de hoy es recordado por sus frases o sus outfits, más que por sus riffs. Murió con 21 años, llevando al extremo el estilo de vida nihilista y decadente que el punk representaba. El punk acabó tornándose muy estrecho y limitado, casi una secta. O vivías así o no eras punk. Pues resulta que la mayoría no quería ser tan punk, ni vivir entre adictos, y en realidad siempre fue un movimiento confuso, en temática, personalidades y hasta gustos musicales. Había admiración y odio a partes iguales a la música del pasado, abrazando un legado sonoro sí y otros no. El rey del rock y originador del fenómeno fan no llegaría a ver el final de ese año, falleciendo en agosto, casi un augurio del nuevo rumbo de la música. El oráculo de esta profecía fue The Clash, banda que cantaba contra Elvis, pero admiraba el dub y la cultura jamaicana, al igual que John Lydon, que pasó tiempo en la isla y amaba bastantes formas de música diferentes. Precisamente John sería una de las figuras clave del punk y de su evolución. Todos los que estaban disconformes con el estado del punk, pero admiraban su acercamiento y la manera en la que rompió con todo, comenzaron a dividirse en varias facciones. Por un lado el post-punk, principalmente en el Reino Unido, aunque también se afincaría en Estados Unidos, más oscuro, tétrico y opuesto a la capitalización del punk. El movimiento hoy rechazaba la intelectualidad del post-punk y quería volver al punk más directo. Mientras que otros lo mezclaban con el ska y demás expresiones jamaicanas. The Police no son estrictamente punk, pero tomaron ese acercamiento y lo fundieron con las corrientes caribeñas. Y The Specials popularizaron el two-tone. Al otro lado del océano, el punk evolucionaba hacia el hardcore,
más frenéticos y de voces afiladas, la nueva década de los 80 abría con discos clave en la evolución de la historia del punk. Una efervescencia musical que llevaba tiempo sin verse y que desembocó en la explosión del fenómeno punk americano. Toda una subcultura con sus propias reglas, subcultura que se fragmentó en 1000 pedazos en unos pocos años. Los que volvieron a la melodía del punk inicial patentarían el emotional hardcore, más conocido como emo. Nirvana tomó todo ese indie americano y lo condensó, pero en origen gran parte de su sonido venía del punk. Resulta paradójico que la contracultura underground del punk inicial se convirtiera en el rasgo distintivo del cambio de siglo. Todo el movimiento alternativo de los 90, desde el dance punk, el skate punk o el pop punk, vienen en última instancia del punk original, que sigue hasta nuestros días, aunque ahora es un género más de minoría. Del mismo modo, tendría una influencia crucial en el desarrollo del metal. Bandas como Motorhead y la nueva ola de heavy metal británico tomaron el ethos y la agresión del punk para pavimentar una nueva era en la música de acero. Estos grupos inspirarían a la siguiente generación metalera, encabezada por Metallica, que llevaría el género a las cotas más altas de popularidad. La escena española también recogió las ideas del punk. El cambio de la sociedad ibérica propiciaba la gestación de varias movidas musicales, especialmente la movida viguesa, de grupos como Siniestro Total o Aerolíneas Federales. La actitud de la banda trapera del Río, la acritud del rock radical vasco y la acidez de las Vulpes encarnaron los ideales del punk y evocaron una provocación muy necesaria en una sociedad tan rancia. Aunque a nivel sonoro se alejaban de la corriente punk, Aviator Draw electrificaban su espíritu y expandían la anarquía a nivel universal. El tacto del punk se propagaba por el tracto mundial, un trato difuso de un movimiento disperso y diseminado por todo el globo. Los derivados del punk se acercan al infinito, con cientos de interpretaciones y ramas diferentes, un gran árbol vital cuya importancia no radica solo en la música. La cultura punk es una miscelánea que tiñe desde la identidad visual a la moda, ropa rota, peinados y formas de hablar, hasta una nueva forma de entender el marketing, porque el canal también es un mensaje. Incluso abarcaría una ideología política que se nutría de la anarquía. La Cracia se erigía como respuesta contra la jerarquía. Estos jóvenes proyectaban un rechazo generalizado a la autoridad, a las estructuras sociales convencionales y a la vida colectiva. Intentaban derruir los roles construidos desde la escuela, los ideales para encajar en la sociedad que tenía la generación de sus padres. Remaban en contra de una justicia que no es justa y una libertad libre de libertad. La clave para vencer la insatisfacción es conjurar un cónclave de desafío cínico. La política se reserva para las altas esferas. Los del subsuelo no entienden de eso. Y es necesario rebelarse, es necesario ser. De una vez por todas, es imprescindible que aprendamos que ser está absolutamente por encima de tener. Estamos rodeados de cosas que no nos sirven para nada. El corazón ya casi no nos sirve nada más que para morir. Fíjese usted qué pena. Para Gala se trata de una revolución interior, vital para salvar nuestra humanidad. En un mundo que cada vez es más artificial, el Estado se transforma de servidor en dueño, el dinero de medio en fin, y el hombre en esclavo de los dos. El poder se infiltra en todos los vínculos. La línea entre público y privado se difumina. Un control más invisible pero más tangible. Thoreau decía que el mejor gobierno es el que menos gobierna. En la mayoría de los casos es un obstáculo, una interferencia. El capitalismo no funciona sin la explotación de algún engranaje de la cadena. Una crisis sistemática y sistémica. No es una sociedad, es un mercado. Más que explotación, es exclusión. En la modernidad, hasta las personas han pasado a ser bienes de consumo. Agotamos sus recursos y cuando no tienen nada más que aportarnos, las desechamos y pasamos a otras. Los compromisos difusos del individualismo nacen del cambio de sociedad de productores a sociedad de consumidores. Compramos cosas que no necesitamos para ser vistos por personas que no conocemos y por ende no nos importan. Es la era con más facilidades tecnológicas para la comunicación, pero menos capacidades fisiológicas. Con seres en soledad no se conforma una sociedad. La sociedad de consumo prefiere individuos aislados. No sirven tranquilizantes o terapias. Hace falta una otra vida. No hay tradiciones, hay tendencias. El cambio es promulgado como la norma más aceptada por el derecho internacional moderno. En Europa, la cultura es creada por las corporaciones, cuando la cultura siempre la debe crear la gente. Las empresas se visten de la ideología que impere para adaptarse al mercado.
Y al fin y al cabo, nuestras culturas no son más que una imitación de la estadounidense. El punk rezaba por volver a la simpleza del rock clásico. El rock and roll es música que esconde verdades ocultas y que responde al imperativo biológico del imperialismo yanqui. Ni Little Boy ni Fat Man, el cine y el rock and roll han sido el mayor arma americana, un arma propagandística y un lavado de la historia negra. En una época en que la música estaba dividida según las etnias, los blancos destilaron esa música negra y crearon a Elvis, que era la versión adaptada al paladar de las casas americanas. El odio nace del profundo conocimiento o del profundo desconocimiento. No se puede odiar a medias. Las mentiras son el cimiento de una sociedad sin sentimiento. En un mundo con Berlín dividido, la actitud del punk era un acto de subversión y ahora se revela más actual que nunca. El punk revitalizó y acercó el rock a la juventud, propagó el sentido cómico británico a nivel cósmico, además de implantar el do it yourself. El it de esa sigla puede ser cualquier cosa. Así creció una generación autodidacta que lo cuestionaba todo, pero también tuvo un lado no tan positivo. La expansión del movimiento derivó en la comercialización de esos ideales. Encontrar una forma de monetizar el arte sin sacrificar el contenido o el continente no es más que una utopía. El punk sacudió el mercado musical y generó una efervescencia que no se había visto en una década. Abrió el mercado, pero bajó los estándares. Cualquiera podía hacerlo, y la mayoría lo hacían mal. Los Sex Pistols, más que pistolas, eran cañones que destruyeron todos los constructos sociales. Una negación de toda convención. En ese rechazo se abría un mundo de oportunidades, donde todo era posible. Jóvenes que no sumaban ni 100 años entre todos, arremetían contra siglos de legado humano. Era el anti-rock y la antipuesta en escena. Y a pesar de todo, God Save the Queen llegó al número 1 y vendió 200.000 copias en su primera semana. El punk no tenía sentido a nivel musical, tenía sentido a nivel social. El paro juvenil, el IRA y la violencia en las calles convirtieron al punk en una realidad, una nueva semántica y semiótica erigida en unos meses y que cambiaba según quien la mirara. En esencia, el punk era una reinterpretación de los 50. Los primeros artistas adoraban esa década. La primera tienda de McLaren se llamaba Let It Rock, hasta que la renombre Sex, en busca de mayor subversión, y vendía ropa inspirada en esa época. Al tiempo, abandonó su revival del rock de los 50 y se obsesionó con los New York Dolls, pero para su siguiente golpe necesitaba retorcer su retórica, retroceder la narrativa histórica y encauzar el curso de un nuevo discurso, el deseo de destruir constructos sociales. El dadaísmo, el situacionismo y el punk hablan el mismo idioma, la lengua del cambio. La única regla era la ausencia de regla, y precisamente ese nihilismo y esa anarquía fueron su propia muerte. El dadaísmo atentaba contra el arte, contra las normas y contra el pasado. Intentaba escandalizar la sociedad y acabar tanto con lo viejo como con lo nuevo para empezar de cero, pero el cabaret Voltaire no duró ni 6 meses. El dadaísmo estaba destinado a implosionar. Los avances tecnológicos no habían llevado a la prosperidad, sino a la masacre. Los situacionistas buscaban transformar radicalmente la sociedad de posguerra. Para ello, los jóvenes eran los oprimidos, los que se encontraban al margen. Guy Debord promovía un rechazo al sistema, desde la universidad, el arte o el trabajo, para perseguir una vida apasionante, siendo dueños de nuestro tiempo. Transformar primero la vida de las personas y luego el mundo. La pasividad es la reina de la sociedad de la saciedad, un espectáculo donde la existencia humana se reduce a meras imágenes. Unos estudiantes rebeldes le dieron vida a estos ideales situacionistas en mayo del 68, pintando los muros de París con eslogan poético y trayendo de vuelta las barricadas a la capital francesa. Unos altercados en la universidad de la ciudad provocarían una reacción en cadena. Empleados de todas las clases se negaban a seguir trabajando y se echaron a las calles, cuestionando las relaciones de autoridad y la jerarquía social. Malcolm McLaren era un estudiante de arte, fuertemente inspirado por los acontecimientos del 68, un referente muy inteligente y algo incomprendido, aunque también es cierto que mentía más que hablaba y que vendería cualquier cosa. Abrazando sus ideales situacionistas, se adentraría en el negocio musical. Aunando sus conocimientos de la moda y de los negocios, fue el alma intelectual del movimiento punk. Como un Andy Warhol inglés, componía un collage de la cultura subterránea. La iconografía del punk era casi más importante que la propia música, desde el emblemático logo de los Ramones a la estética de los Sex Pistols. Al igual que pasaría con Nirvana 15 años después, el movimiento se expande y llega a gente externa, que adoptaría esa estética sin conocer tan profundamente sus raíces. Además, la heroína también estaría presente. Parece que Kurt y Courtney sean los Sid y Nancy de los 90, y en ambos casos, un miembro de la pareja acabaría muriendo. Al final, detrás de los grandes protagonistas del punk había renegado, figuras que no encajaban en la sociedad y que venían de entornos poco agradables. El punk fue el catalizador para escribir una historia alternativa. Es curioso ver cómo NWA eran inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll cuando jamás tocaron una guitarra. Lo mismo sucede con el punk.
El punk es un estado del alma. Precisamente unos años antes de la violenta irrupción de NWA, se consumaba la unión entre punk y hip hop. Ambos surgían de entornos deprimidos, uno de los negros y otro de los blancos. De hecho, los Beastie Boys comenzaron haciendo hardcore antes que hip hop, y The Clash incorporaron elementos del sampling y la cultura del turnabilismo en sus últimos discos. Además de eso, la gran mente maestra detrás del punk, Malcolm McLaren, incursionó en esos terrenos en su disco Dark Rock. It's a bit like reconstructing the debris of all your old pop paraphernalia. You know, seizing records from your brother's cupboard, or your father's cupboard, or your own records, and making your own number one. Una forma de romper barreras más allá de los géneros. Del mismo modo, el punk también le dio una oportunidad a las mujeres, las grandes olvidadas de la historia en general y de la historia musical en particular. Las voces femeninas fueron un rasgo distintivo del punk. La modernidad dio luz a un nihilismo y desencanto en el que todo lo que pareciera anticuado podía ser objeto de ataque. Rebelión contra la religión, el Estado, las proyecciones de vida, la familia y las estructuras sociales convencionales. Y aunque parezca obvio, una rebelión solo tiene sentido si tiene sentido. El punk atacaba todo lo establecido. ¿Pero con qué objetivo? Solo incomodar y traer nuevas ideas a la mesa. Pero tiene que haber algo debajo, un pozo. Si no, rápidamente se convertirá en algo aburrido, tan absurdo que hasta el punk se rebelaba contra el punk, y dentro del movimiento había reacciones opuestas, incluso facciones fascistas. El punk de Irlanda del Norte sí tenía una rebelión consciente y una causa. El punk sellaba la unidad entre chavales de clase obrera y bohemios de clase media, aunque el origen proletario del género es más bien un mito. Muchos de los protagonistas eran estudiantes de arte o hijos de padres benestantes, y no pasa nada. Precisamente así es el punk, contradictorio. El punk es agresividad, pero también es arte. Es el deseo de un mundo mejor, el sueño de otra realidad y el anhelo de cambiar la sociedad. Escapar de un sistema desigual tan tirano como la química de las hormonas, hermanos desamados por las armas del alma. La poesía está en las calles, más allá del anverso o el reverso, del lado equivocado de la historia. Ernest Hemingway escribió: "El mundo es un lugar bonito y merece la pena luchar por él". Yo estoy de acuerdo con la segunda parte.